¿Son dignas de confianza las biografías de Jesús? Sí. Por ejemplo, el video se inventó en el siglo XX y este formato puede ser alterado, pero nosotros dependemos de testigos oculares y de evidencias circunstanciales para entender el pasado de hace 2000 años. O sea, cualquier cosa que sea antes del siglo XX necesitamos estas dos condiciones. Y en los evangelios encontramos escritos de testigos oculares de la vida de Jesús. Tenemos un credo que se divulgaba entre los primeros cristianos a lo mucho 5 años después de que ocurrió el evento cuando Jesús se levanta entre los muertos, y lo podemos ver en un escrito de Pablo, que el apóstol Pablo en una de sus cartas, lo vamos a leer, dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras, y lo vio Pedro y luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Entonces este credo ya se estaba divulgando a lo mucho 5 años después de la resurrección de Jesús. Mientras que, por ejemplo, aquí tenemos la Ilíada de Homero, se escribió en el siglo VI antes de Cristo, pero la copia más antigua que conservamos es de 1000 años después, que llama Venetus A, este manuscrito. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Alejandro Magno, que vivió en el siglo IV antes de Cristo, pero su biografía, que es digna de confianza, nosotros la conocemos por autores posteriores que son por lo menos 300 años después de la vida de Alejandro Magno. Los escritos de Rufus, por ejemplo, fueron del siglo I después de Cristo y Arriano del siglo II después de Cristo. Por ejemplo, la copia más antigua que tenemos del trabajo de Rufus es del siglo IX después de Cristo, y el trabajo de Arriano, su copia más antigua que tenemos es del siglo XII después de Cristo. En contraste, mucha gente discute actualmente una fecha estandarizada, que es que los evangelios se escribieron en los años 70, 80 y 90. Esto significa que se habrían escrito 50, 60 o 70 años después de la vida de Jesús. Entonces, si hacemos la comparación de lo que se acepta de escritos antiguos, que muchas veces son varios siglos después de que ocurrieron los eventos, lo que nosotros tenemos de documentos de la biografía de Jesús es, haz de cuenta, noticia de última hora. Entonces, ¿son dignas de confianza las biografías de Jesús? Vean, por ejemplo, Jesús nació probablemente en el año 4 antes de la era marcada por el calendario gregoriano. Aquí hay que distinguir entre lo que marca el calendario gregoriano y su exactitud, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora se cree que 4 años antes de Cristo, que es como tenemos nosotros marcados el calendario gregoriano, nació Jesús, ¿no? Suena contradictorio, pero en realidad esto obedece a que los cálculos que hicieron varios siglos después del nacimiento de Cristo no fueron tan exactos, ¿no? La crucifixión de Jesús probablemente ocurrió el día 14 de Pascua Nisan, que equivaldría al miércoles 28 de abril del año 28, y Jesús se levantó de entre los muertos el sábado 1 de mayo del año 28. Para hacer como un recuento, pues Pablo se convierte al cristianismo después de un par de años más o menos después de la resurrección de Jesús. Esto vendría siendo el año 30, cuando iba en su camino a Damasco. En Hechos 9:1-9, mientras Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, así se le llamaba el cristianismo, que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló de alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco y permaneció ahí, ciego, durante 3 días, sin comer ni beber. Después de convertirse, Pablo no se apresura a correr a Jerusalén, sino que se queda en Arabia y Siria, como lo vemos aquí en Gálatas 1:15-17. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. 3 años después, Pablo se fue a Jerusalén y entonces es donde conoce a Pedro. En el mismo Gálatas dice que se quedó con él 15 días y también conoció a Santiago. Vemos, no se queda 15 días como de vacaciones, se queda 15 días para que le platiquen
todo el testimonio de lo que pasó en sus vidas frente a Jesús. Dice aquí: luego 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Pablo está dando testimonio que después de su conversión, aunque se quedó un tiempo predicando en Arabia y Siria, después de 3 años de su conversión, va y se acerca a Jerusalén para conocer el testimonio de Pedro. Entonces aquí es donde a Pablo se le transmite el credo, no más de 5 años después de la resurrección de Jesús. Esto que les decía, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, porque también cuando vemos los testimonios de los apóstoles, Jesús cuando se les aparece les va explicando las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, Lucas habla que en el camino de Emaús, Jesús les va explicando cómo la ley y los profetas se cumplían con Jesús. Y entonces aquí dice, fue enterrado y al 3er día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y luego aquí está, lo vio Pedro. Y sabemos que en el testimonio dice Cefas, no dice Pedro en el griego. Y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores o sus hermanos, a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Esto que está transmitiendo Pablo es el testimonio que le dieron tanto Pedro como Santiago cuando él estuvo después de su conversión y estuvo platicando con ellos. Entonces aquí están los puntos claves de la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, los testigos que lo vieron después del evento. Y también tenemos estos 2 credos que hablan de que ya se le consideraba a Jesús una deidad. Lo escribe Pablo. El credo de Filipenses 2:6-11 dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en la forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús doble toda rodilla y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Aquí vemos uno de los credos que señalan a Jesús como deidad. Y luego tenemos otro credo aquí en Colosenses 1:15-20. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. O sea, estos ya son credos que se decían entre los cristianos, entre los primeros creyentes. También pueden sugerirse fechas más tempranas de las escrituras de los evangelios. Por ejemplo, aquí vemos en el texto al final de Hechos, Lucas no describe la muerte de Pablo, donde nada más termina Hechos. Aquí está, Hechos 28, 30, 31, dice: durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaban con valentía el reino de Dios, y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, y nadie intentó detenerlo. El hecho de que aquí sugiere en que no describe la muerte de Pablo, entonces sugiere esto, que este escrito de Hechos fue antes de la muerte de Pablo, del año 62 después de Cristo. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas pudo haber sido escrito alrededor del año, antes del año 59 después de Cristo. Y como Lucas cita partes de Marcos, pues esto significa que Marcos es anterior a Lucas, lo que podría fecharlo entre antes del año 58 después de Cristo. Esto quiere decir que el escrito de Marcos, pues en realidad tiene entre 20 y 30 años después de la resurrección del año 28, ¿no? Seguimos platicando. ¿Son dignas de confianza las biografías de Jesús? Pues estrictamente los evangelios son documentos anónimos. Sin embargo, los primeros cristianos como Papías, Ireneo, Eusebio, Pino, Clemente, ya señalaban que los autores habían sido Juan Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Entonces aquí, por ejemplo, Juan Marcos documentó el testimonio de Pedro, es lo que se decía desde los primeros padres cristianos, ¿no? Y Lucas fue un investigador enviado por Pablo, y Mateo un cobrador de impuestos. Lo que llama la atención es que ninguno de estos tres son personajes probables. Normalmente esperaríamos que los evangelios estuvieran escritos por
personajes más centrales de la vida de Jesús, y sin embargo vemos cómo Juan Marcos ni siquiera era de los discípulos. Lucas es un personaje que ni siquiera figuraba en ninguno de los relatos porque él nada más fue a investigar, y Mateo pues era un publicano. Mateo era hasta despreciado por los judíos. Entonces es como muy poco probable que un personaje tan despreciable, ¿no?, en el caso de Mateo, que se le haya atribuido escribir algo tan importante como una biografía de Jesús. Y sin embargo sí tenemos que tanto Juan como Mateo eran apóstoles, y además no tenemos evidencia de otros autores competidores. Nadie dice que otro personaje haya escrito cualquiera de estos evangelios. Lo que sí reconocemos es que el cristianismo afirma que Dios, de ser un ser eterno, infinito, que no tiene necesidades de nada, se materializa en un hombre y entra en el tiempo y en el espacio, en la persona de Jesús, y entonces esto ya convierte a los evangelios en documentos ideológicos. Sin embargo, no existen documentos sin ideología entre los textos antiguos. Siempre había algo que enseñar las personas que escribían estas cosas, y no porque tengan carga ideológica no significa que no tengamos derecho a examinarlos utilizando la razón. Entonces aquí lo que se trata de decir es que los evangelios son más bien como un reportaje, una investigación periodística, y no son tanto como una biografía moderna, ¿no? Cuando leemos una biografía de Gandhi habla desde su niñez y a todos los detalles y les pone como la misma cantidad de énfasis en los diferentes aspectos de la vida de la persona, sino que más bien es como un reportaje, ¿no? Pasó esto y vamos a enfocarnos en algunos hechos que ocurrieron en la vida de Jesús y sobre todo en los que llevaron a Jesús a la crucifixión. Entonces narran hechos, milagros, cumplimientos de profecías, o por ejemplo vemos mucho Mateo dice, se hizo esto para que se cumpliera lo que estaba escrito acerca de esto. O sea, el autor está relacionando con las cosas que se conocen del Antiguo Testamento, por ejemplo, o hay conversaciones en el caso, por ejemplo, de Juan, cuando él documenta la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, o cuando documenta, por ejemplo, la conversación que tuvieron en ese lugar en la cena antes de que Jesús fuera crucificado, y los encuentros con personas. Habla muy claramente de lo que pasó con Pilatos, con las conversaciones que ocurren en todos los diferentes lugares. Hay pasajes específicos donde se habla de cuando cura Jesús a leprosos o endemoniados, o eventos, ¿no? Eventos muy, muy particulares. También pues se habla mucho de este manuscrito Q, pero en realidad es una hipótesis, no tenemos en ningún lado una prueba, sino nada más alguien conectó los pasajes que se parecían de los diferentes evangelios en Mateo, Marcos, Lucas, y decían que hay una hipótesis de que había un manuscrito que era Q, pero este manuscrito Q en realidad es como una recopilación de éxitos, como por ejemplo cuando dicen éxitos de Luis Miguel, ¿no? O éxitos de algún cantante. Entonces el manuscrito Q lo que pretendía es guardar, o lo que se dice de ese manuscrito es que ahí están muchas de las palabras o las enseñanzas de Jesús, y no tiene tanto narrativa como fueron a este lugar, ocurrió esto, se paró frente a esta persona. Sin embargo, estas mismas pues tienen estas declaraciones, ¿no? Por ejemplo, esta de Lucas, donde se le acerca a Juan los discípulos de Juan el Bautista, aquí está en Lucas 7 del 18 al 23, y le dice y le preguntan a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otros? Sin embargo, dice, los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte, ¿eres tú este Mesías? Y en ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego le dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de él. Aunque fuera un manuscrito Q, también ya estamos viendo cómo hay unas declaraciones muy fuertes de Jesús, y vemos indirectamente las sanidades que está haciendo, y él está demostrando que él declara que él es el Mesías de una u otra manera, ¿no? Y esto mismo lo vemos aquí en Mateo. Dice, cuando Jesús terminó de darle instrucción a sus 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Y aquí está Juan Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías y envió discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Y Jesús le dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen lepra son curados. Pues ahí está haciendo él declaraciones de que él es el Mesías, porque está hablando, le está diciendo, ¿eres tú el Mesías? Y él le dice, pues esto es lo que está escrito en las profecías acerca de mí y está ocurriendo en este momento. Por ejemplo, tenemos que Marcos basa su relato en el testimonio de Pedro, y Mateo utiliza una parte del material de Marcos reconociendo que Pedro podría tener un testimonio o un recuerdo más exacto. Vemos también a Lucas, que hace entrevistas con personajes claves y también recurre al texto de Marcos.
Luego vemos como Juan, algunos años después, conociendo que existían los textos tanto de Marcos, de Mateo y de Lucas, en lugar de dedicarse a repetirlos, los complementa deliberadamente, utilizando su propio estilo literario y presentando algunos episodios y conversaciones que no encontramos en los otros. O sea, no significa que Juan los esté contradiciendo o que él adorne más, simplemente él es más explícito acerca de las declaraciones de divinidad que hace Jesús. Probablemente es más preparado que Pedro. Probablemente de los recuerdos que tiene Pedro que le da a Marcos, pues Juan también era de los que estaba muy cerca de Jesús y podría decir mucho más detalle de las palabras de Jesús. Vean, por ejemplo, este es un pasaje clave para entender los evangelios. Está en Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7, del 13 al 14, dice: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo, y se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Y se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Daniel está haciendo una clara alusión al Mesías. Vemos cómo Jesús constantemente se hace referencia a él mismo como el Hijo del Hombre. O como, por ejemplo, aquí en Mateo, en Lucas se habla mucho de Jesús como el Hijo del Hombre. Y, por ejemplo, aquí en Mateo dice: Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado, mientras él enviaba a la gente a la casa. Y luego ya él se va a orar y cayó la noche. Y cuando estaban lejos, dice, a las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados y llenos de miedo clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy. Aquí en la traducción que tienen las Biblias modernas dice yo estoy aquí, pero él en la traducción original está diciendo yo soy. O sea, él está diciendo yo soy el que yo soy. Está utilizando esa misma terminología para referirse a él mismo como deidad mientras camina sobre las aguas. Y lo mismo lo podemos ver aquí en Marcos. Jesús camina sobre el agua y es la misma explicación de lo que pasó, y que también aquí les dice: no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy. Luego vemos este episodio de Juan, es lo que les estaba diciendo. Juan es más explícito acerca de las ocasiones en las que Jesús declaró que él era la divinidad, y dice: entonces la gente le dijo: ni siquiera tienes 50 años, ¿cómo puedes decir que has visto a Abraham? Y Jesús le contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Estaba volviendo a utilizar este término que era el verbo de yo soy el que yo soy, ¿no? Cuando está Moisés en la zarza ardiendo y que le dice: ¿en nombre de quién voy a ir? Y entonces le dice: yo soy el que yo soy, te ha enviado, dile esto al faraón. Aquí en la publicación del video pues voy a poner el material de referencia, que es pues obviamente este libro de El caso de Cristo de Lee Strobel, pero además voy a poner las ligas donde puedes comprar el resto de los libros que también hablan de este tema. Son confiables las escrituras. Entonces pues hasta aquí acabo. Muchas gracias por escucharme y pues que estés muy bien.